Muy buenos días, esto es Geopolítica Diaria, hoy es viernes, 17 de abril de 2026, y la foto económica del mundo tiene algo de paradoja, porque los mercados celebran, pero la economía real todavía camina sobre un suelo bastante resbaladizo. La gran pregunta del día es muy simple, ¿por qué las bolsas siguen subiendo con tanta alegría si el conflicto en Oriente Medio todavía no está completamente resuelto, si el petróleo sigue caro, y si cada semana aparecen nuevas señales de que el comercio mundial, la inflación y el crecimiento no han salido indemnes de este golpe geopolítico? La respuesta corta es que el dinero está apostando a una desescalada, y está apostando además a que, incluso aunque el daño ya exista, el daño no será lo bastante profundo como para romper la máquina del crecimiento global. En otras palabras, el mercado está comprando futuro, no presente. Y ahora mismo ese futuro se está imaginando con menos guerra, menos tensión en el estrecho de Hormuz, petróleo más bajo en la segunda mitad del año, y beneficios empresariales todavía sólidos, sobre todo en Estados Unidos. Por eso hemos visto nuevos máximos en la renta variable estadounidense. El índice amplio de referencia y el gran índice tecnológico han vuelto a tocar techo esta semana. La lectura que hace el mercado es bastante clara: si el conflicto se enfría, si el consumo aguanta, y si la inteligencia artificial sigue tirando de inversión, entonces las correcciones de marzo habrán sido solo un susto dentro de un mercado alcista que sigue vivo. Ahora bien, aquí viene el matiz importante, que es justo donde conviene bajar un poco el volumen de la euforia. Porque una cosa es el precio que cuentan los futuros del petróleo, y otra muy distinta es el coste real que ya están pagando muchas refinerías y muchas economías importadoras de energía. Sobre el papel, el barril ha retrocedido desde los picos del susto inicial. Pero en el mundo físico, en el barril que hay que mover, asegurar, financiar y entregar, la factura sigue siendo mucho más alta. Y eso significa que la inflación no ha desaparecido, solo se ha vuelto más silenciosa y más desigual. Dicho de forma sencilla, el mercado está celebrando la posibilidad de paz, mientras buena parte de la economía todavía está pagando el precio de la guerra. Y eso se nota en varias capas a la vez. Se nota en rutas comerciales más largas, en costes logísticos más altos, en tensiones sobre el combustible para aviones en Europa, en cadenas de suministro menos fluidas, y en la sensación creciente de que incluso una tregua no devolvería todo a la normalidad de un día para otro. Ese es, de hecho, uno de los mensajes más relevantes del día. Aunque mañana mismo llegara una desescalada más firme, el mundo no volvería automáticamente al punto de partida. Ya hay un cambio estructural en marcha, con energía más sensible a la geopolítica, comercio más caro, más gasto en seguridad, y más prudencia por parte de empresas que hace apenas unos meses pensaban sobre todo en tipos de interés y en demanda, no en corredores marítimos, seguros de transporte o cuellos de botella energéticos. Por eso el petróleo sigue siendo la variable central. Si baja de verdad y se estabiliza, el susto inflacionario será manejable. Si vuelve a tensarse, sobre todo al entrar en el pico de demanda del hemisferio norte, el problema puede reaparecer muy rápido. Y ahí está el gran riesgo para los próximos días, que el mercado haya corrido demasiado por delante de los hechos. Mientras tanto, los bancos centrales siguen atrapados. La Reserva Federal de Estados Unidos se encuentra en una posición muy incómoda. Hace apenas unos meses el mercado descontaba recortes de tipos con bastante alegría, y ahora esa idea se ha enfriado mucho. La razón es obvia: sí. La guerra encarece la energía, la inflación tarda más en bajar. Y si la inflación tarda más en bajar, bajar tipos demasiado pronto se convierte en una jugada peligrosa. Así que el mensaje de fondo es este: la economía aguanta, sí, pero aguanta con una inflación que todavía no está completamente domesticada. Y eso obliga a los bancos centrales a moverse con muchísimo más cuidado del que al mercado le gustaría. En Europa pasa algo parecido, con una diferencia importante: Europa es bastante más vulnerable al coste energético que Estados Unidos. Y en Asia la presión es aún más desigual, porque los grandes importadores de energía sienten mucho más cualquier sobresalto en el Golfo. Aquí aparece otro punto clave para entender el mapa global de hoy: no todos los emergentes son iguales. Esta crisis no está golpeando por igual a todo el mundo. Los países que importan mucha energía van más expuestos.
Los que exportan petróleo, gas o materias primas tienen más colchón. En ese sentido, América Latina sale relativamente mejor colocada que otras regiones emergentes, al menos en términos comparativos. No porque esté blindada, ni mucho menos, sino porque llega con algo más de estabilidad macroeconómica, menos dependencia energética en algunos casos y una posición algo más resistente en este shock. Eso sí, tampoco hay que venderlo como una fiesta. El dinero internacional sigue castigando con bastante facilidad cualquier activo que huela a riesgo. Por eso se da una situación curiosa, algunas economías latinoamericanas están razonablemente bien posicionadas para navegar este entorno, pero sus bolsas y sus monedas siguen pagando descuento geopolítico. Es decir, los fundamentales a veces van por un lado y el sentimiento del mercado por otro. En el corazón del sistema, Estados Unidos sigue mandando la señal más importante, y esa señal hoy es de resiliencia. Los resultados de la gran banca han reforzado esa idea. Los grandes bancos estadounidenses han arrancado el año con beneficios mejores de lo esperado, ayudados por un trimestre muy volátil que disparó la actividad de trading y dio aire al negocio de banca de inversión. También hubo algo más de demanda de crédito y, por ahora, la calidad del crédito sigue relativamente estable. ¿Qué significa esto traducido al lenguaje de la calle? Significa que ni el consumidor estadounidense se ha roto, ni las empresas se han quedado paralizadas, ni el sistema financiero está viendo todavía un deterioro serio del riesgo. Hay prudencia, sí, hay menos visibilidad, también. Pero no hay, de momento, señales de pánico ni de grieta sistémica. Y eso, en un contexto de petróleo alto y tensión geopolítica, es una noticia poderosa para los mercados. Aún así, conviene no confundir fortaleza con inmunidad. La producción manufacturera en Estados Unidos cayó en marzo, y cayó por el lastre de sectores como el automóvil y los bienes duraderos. Eso nos recuerda que no todo el tejido económico está corriendo al mismo ritmo. El consumo diario aguanta mejor que la inversión más sensible al crédito. Las finanzas van más rápidas que la industria. La economía digital va más rápida que la economía pesada. Y ahí entra la otra gran historia del día, la inteligencia artificial. Si uno mira la narrativa global, hay dos motores que hoy están sosteniendo el optimismo bursátil, la expectativa de desescalada geopolítica, y la convicción de que la inversión masiva en inteligencia artificial todavía tiene mucho recorrido. Lo estamos viendo en semiconductores, en centros de datos, en redes, y en una demanda de capacidad de computación que no deja de crecer. Taiwan Semiconductor Manufacturing acaba de dar otra prueba de ello, con un beneficio disparado y con un mensaje muy claro: la demanda no solo sigue fuerte, sino que está cambiando de fase. Ya no se habla solo de herramientas que responden preguntas o generan texto. Ahora se habla cada vez más de sistemas capaces de actuar, ejecutar tareas y coordinar procesos. Y ese salto exige más potencia, más chips, más electricidad y más inversión. Por eso también estamos viendo megaproyectos en Estados Unidos, como la gran apuesta por centros de datos en Texas, con cifras de inversión que hace pocos años habrían parecido ciencia ficción. La lectura aquí es importante: la inteligencia artificial no es solo una historia tecnológica, es ya una historia industrial, energética y geopolítica. Quien controle capacidad de computación, suministro eléctrico y semiconductores avanzados, tendrá una ventaja muy seria en la próxima fase del ciclo global. Pero ojo, porque cuando una historia es tan potente también empieza a atraer especulación. Y hoy eso ya se nota. Hemos visto compañías que prácticamente se reinventan sobre el papel solo por ponerse la etiqueta de inteligencia artificial, disparando cotizaciones de forma muy difícil de justificar por fundamentales. El caso más llamativo es el de empresas que venían de sectores maduros o directamente en problemas, y que de repente se convierten en supuestos jugadores de inteligencia artificial y multiplican su precio en bolsa. Ese tipo de movimientos huelen a espuma, no a inversión productiva. Y cuando aparece la espuma, conviene disfrutar del impulso, pero sin olvidar que luego suele llegar la gravedad. En paralelo, en la economía de consumo estamos viendo un panorama muy mixto. PepsiCo sorprendió al alza después de recortar precios en productos muy visibles para recuperar volumen en Norteamérica. Eso da una pista interesante: incluso las grandes marcas están entendiendo que el consumidor sigue comprando,
pero compra mejor si siente que le dan algo de oxígeno. Traducido, el consumidor no ha desaparecido, pero sí se ha vuelto mucho más selectivo. En el extremo opuesto está el lujo, que está sufriendo más por el frenazo de la demanda en Oriente Medio. Marcas muy expuestas a ese cliente de alto poder adquisitivo están notando el golpe. Esto también es geopolítica convertida en cuenta de resultados. No todo el impacto de una guerra se mide en petróleo o en tipos, a veces se mide en menos turismo premium, menos compras discrecionales y menos circulación de grandes fortunas por hubs regionales que antes parecían intocables. Europa, además, sigue siendo el área más incómoda del tablero. No porque esté al borde de nada dramático, sino porque llega a este episodio con menos dinamismo y con más dependencia externa. La discusión en Bruselas sobre relajar las reglas de fusiones para crear campeones europeos va exactamente por ahí, por la sensación de que el continente necesita tamaño, músculo industrial y algo más de autonomía estratégica si quiere competir de verdad con Estados Unidos y con China en tecnología, energía e industria. Y hablando de China, conviene no perderla de vista. La economía china ha dado señales algo mejores en el arranque del año, apoyada por exportaciones fuertes antes de que el shock energético apretara más. Pero el fondo sigue siendo frágil. China no está hundida, pero tampoco está volando. Está gestionando una desaceleración larga, con presión deflacionaria, con crecimiento menos exuberante y con la necesidad permanente de evitar un frenazo mayor. Aún así, en un mundo distraído por Oriente Medio, Pekín está aprovechando para reforzar diplomacia, presencia y percepción de estabilidad. En energía también hay movimientos interesantes más allá del Golfo. El acuerdo que permite a Repsol retomar control operativo en un proyecto clave en Venezuela es una señal de cómo el tablero energético se está reordenando. Cuando hay escasez, cuando hay riesgo geopolítico y cuando la seguridad de suministro vuelve al centro del debate, resurgen activos, países y acuerdos que hace nada parecían periféricos. Lo mismo pasa con Canadá, con América Latina, y con cualquier productor capaz de ofrecer barriles relativamente más seguros. Así que, si juntamos todas las piezas, ¿cuál es la fotografía final de hoy? La fotografía es la de un mundo que no está en recesión, ni mucho menos, pero tampoco está en una normalidad limpia. Es un mundo de crecimiento resistente, sí, pero más caro. Un mundo donde la bolsa va por delante de la economía real. Un mundo donde Estados Unidos sigue siendo el motor principal, gracias al consumo, a la banca y a la inversión en inteligencia artificial. Un mundo donde Europa sigue más vulnerable, Asia importadora de energía sigue más expuesta, y América Latina aparece como una zona a mirar con más atención de la que muchos inversores le están dando. Y sobre todo, es un mundo donde la geopolítica ha dejado de ser ruido de fondo para convertirse otra vez en variable central. Eso significa que ya no basta con mirar beneficios, inflación o tipos por separado. Hay que mirar rutas marítimas, diplomacia, suministro eléctrico, capacidad industrial y seguridad energética, todo al mismo tiempo. La sensación de mercado hoy es optimista, incluso desafiante. La sensación de fondo en la economía real es bastante más prudente. Entre una y otra se va a decidir el próximo gran movimiento. Si la desescalada se confirma y el petróleo afloja de verdad, este rally puede tener recorrido. Si el mercado ha corrido demasiado y la factura energética vuelve a apretar, entonces veremos hasta qué punto esa confianza era convicción, o solo alivio. Con esto nos quedamos hoy, con una idea muy sencilla: la economía mundial no se ha roto, pero tampoco está tranquila. Está avanzando, sí, pero con el casco puesto. Y en un entorno así, quien confunda rebote con solución, corre el riesgo de llegar tarde a la próxima curva.